muerte de nuestro Señor Jesucristo. Son personas que utilizan el Viernes Santo como es natural. Sí, es muy bello. Y explica y justifica todos los dolores que podamos tener. O sea, cualquier dolor, cualquier pena, cualquier amargura, cualquier sufrimiento, es una participación real en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y es una justificación, diríamos también. Ok. No habíamos comenzado a invocar el Espíritu Santo, entonces comencemos por ahí. Perfecto. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruyes los corazones de los hombres con la luz de tu Espíritu, concédenos por el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Encomendemos a Michelle, está en la clínica desde ayer, dolor de cabeza fortísimo, vómito todo el día, deshidratada, está malita. Está pasándole, todavía sigue en la clínica, pero ya, gracias a Dios, el dolor de cabeza ya se dio. Los exámenes no han salido todos y por eso todavía no sale de la clínica. Encomendamos, por favor. Con mucho cariño. Bueno, adelante. Las escrituras tenían que cumplirse. Eran muchos los testigos mesiánicos del Antiguo Testamento que anunciaban los sufrimientos del futuro ungido de Dios. Particularmente conmovedor entre todos es el que solemos llamar el cuarto poema del siervo de Yahvé, contenido en el libro de Isaías. El profeta, al que justamente se le llama el quinto evangelista, presenta en este poema la imagen de los sufrimientos del siervo, con un realismo tan agudo como si lo viera con sus propios ojos, con los ojos del cuerpo y del espíritu. La pasión de Cristo resulta, a la luz de los versículos de Isaías, casi aún más expresiva y conmovedora que en las descripciones de los mismos evangelistas. He aquí cómo se presenta ante nosotros el verdadero varón de dolores. No hay en el parecer, no hay hermosura para que le miremos. Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta. Pero fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por castigado, herido por Dios y abatido. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. El poema del siervo doliente contiene una descripción en la que se puede identificar, en un cierto sentido, los momentos de la pasión de Cristo en sus diversos particulares: la detención, la humillación, las bofetadas, los salivazos, el vilipendio de la dignidad misma del prisionero, el juicio injusto, la flagelación, la coronación de espinas y el escarnio, el camino con la cruz, la crucifixión y la agonía. Sí, es pensar y recordamos pues el impacto que todos tuvimos cuando vimos La Pasión del Señor de Mel Gibson, la película, claramente, ¿no? Y darnos cuenta que en cada una de estas manifestaciones de la Pasión del Señor
la detención en el huerto, la humillación de la forma como lo llevaron atado, el sitio donde lo colocaron en una mazmorra fea en Jerusalén se ve las bofetadas que le dieron, los albedazos, los escupitajos en el rostro, la corona de espinas, el vilipendio de la misma dignidad prisionero, o sea, la forma como se burlaron de él, el juicio injusto, la flagelación, la corona de espinas, el escarnio, el camino de la cruz, la crucifixión, la agonía, cada uno de estos, diríamos, episodios tremendos de la pasión de nuestro Señor, de alguna manera están causados por los pecados nuestros, están causados por nuestras faltas, por nuestras ofensas a Dios, por nuestras acciones pecaminosas, por nuestras omisiones, ¿no? Y es muy importante esto, ver cómo todo esto se junta en la confesión, cuando nos confesamos, este misterio tan dramático de la pasión del Señor, se junta todo entero para que a través del sacerdote Jesucristo nos pueda decir, no te preocupes por tus pecados, yo borré ya la culpa que podías tener por tus pecados, quedó borrada en mi pasión y en mi cruz y en mi muerte por ti. O sea, es bonito pensar y en esto también a los pecadores a los que ayudemos a convertirse, a buscar a Dios después de años de ausencia, de maldad, etcétera, pero presentar como toda esta pasión del Señor, diciendo, no te preocupes, que detrás de todos tus pecados está la pasión del Señor que la sufrió por ti. Esa misma pasión que sufrió por ti es una pasión redentora. O sea, la sangre derramada por Cristo es sangre redentora. Es sangre derramada por nuestros pecados en dos sentidos. Somos la causa de que Cristo haya tenido que derramar su sangre. En ese sentido, Cristo derramó su sangre por nosotros. Al mismo tiempo, somos depositarios de los méritos que tiene Cristo por haber derramado su sangre y por tanto hemos sido salvados por esa sangre. Por eso cuando los judíos dijeron a Pilatos que haya su sangre sobre nosotros, un poco, de alguna manera, era una cosa terrible porque se sentían que estaban asumiendo voluntariamente la pasión de Cristo, pero esa sangre que querían que cayera sobre ellos no es una sangre justiciera, sino una sangre redentora. Es muy bonito pensar eso, ¿no? Que aún ese desafío de los judíos, cuando dicen a Pilatos que hay que su sangre sobre nosotros, como una especie de desafío de desprecio realmente. Sin embargo, esa sangre que cae sobre ellos nunca será una sangre justiciera. La sangre de Cristo no está hecha para maldecir, ni para castigar, ni para juzgar, sino para redimir. Todo esto es muy hermoso, me parece, y viene muy bien, ¿no? Que lo pensemos mucho, a entender la gran misericordia de Dios, la grandeza de la misericordia de Dios, la grandeza de la bondad de Dios y la grandeza también de nuestros dolores, de nuestras penas, de nuestros sufrimientos, de nuestras amarguras, de nuestras pequeñas o grandes desdichas, porque todo lo que pasemos nosotros, lo que está pasando Michelle ahora con su dolor de cabeza prolongado, etcétera, una participación en la pasión del Señor, una participación en los méritos de la pasión del Señor y por tanto colaboramos corredimiento con Cristo. Se puede decir que ofrecemos algo que nos cuesta trabajo o que nos duele o que nos afecta de una manera más o menos grande. Estamos redimiendo con Cristo. No hay ningún dolor, ningún cansancio, ninguna pena, ninguna amargura, ningún sufrimiento que no sea redentor, corredentor con Cristo, ¿no? Un valor enorme. Eso nos da mucha paz y mucha alegría. Y vamos a agradecer al Señor que nos conceda el honor, la gracia de corredimir con Él, de participar con nuestras situaciones un poco amargas o difíciles en la pasión del Señor y en la redención de la humanidad entera. Todo lo que suframos nosotros, pequeño o grande,
es con Cristo redención, corredención. Más aún que esta descripción de la pasión, nos impresiona en las palabras del profeta la profundidad del sacrificio de Cristo. Él, aunque inocente, se carga con los sufrimientos de todos los hombres, porque se carga con los pecados de todos. Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos. Todo el pecado del hombre, en su extensión y profundidad, es la verdadera causa del sufrimiento del Redentor. Si el sufrimiento es medido como el mal sufrido, entonces las palabras del profeta permiten comprender la medida de este mal y de este sufrimiento con el que Cristo se cargó. Puede decirse que este es sufrimiento sustitutivo, pero sobre todo es redentor. El varón de dolores de aquella profecía es verdaderamente aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su sufrimiento, los pecados son borrados precisamente porque Él únicamente, como Hijo unigénito, pudo cargarlos sobre sí, asumirlos con aquel amor hacia el Padre que supera el mal de todo pecado. En un cierto sentido, aniquila este mal en el ámbito espiritual de las relaciones entre Dios y la humanidad y llena este espacio con el bien. Padre, está cerrado el micrófono. El Papa Juan Pablo II, alguna vez, comentando el valor redentor del sufrimiento de Cristo, nos advirtió que había que cambiar algo que durante mucho tiempo en la Iglesia y los moralistas, los estudiosos en la moral, pues un poco habían como hecho doctrina de la Iglesia la idea de que el pecado, como es el origen del sufrimiento de Cristo y de la cruz, es el pecado mortal. El pecado mortal tenía una consecuencia grave, una consecuencia que si persistía hasta el momento de la muerte, producía la condenación eterna. Había como una especie de combinación. Pecas gravemente, estás en peligro de condenarte. Pecas gravemente, estás causando la muerte de Cristo. Pecas gravemente, te puedes condenar. Era un poco como la norma moral y la relación que se hacía. El Papa Juan Pablo II, y mediante este documento de alguna manera, de que estamos estudiando, cambió diríamos, la consecuencia y ya al pecado no hace pareja la condenación, sino hace pareja la misericordia de Dios. O sea, has pecado mucho, has pecado grandemente, has sido causa de la muerte de Cristo con tus pecados, pues ten en cuenta que a ese pecado Dios te ofrece la salvación. Dios te ofrece la misericordia. Dios te ofrece el perdón. O sea, pecaste, hay remedio. Pecaste, hay solución. Pecaste, no te preocupes. Pide perdón, que la misericordia está siempre dispuesta enseguida. Por eso es tan bonito lo que decía San José María, hablándonos de los actos de desagravio, ¿no? Cuando somos conscientes de haber cometido alguna falta, más o menos grande, habitualmente cosas pequeñas, gracias a Dios, es decir, que brotara enseguida de nuestros labios, como brota la sangre de una herida, un acto de desagravio. Es muy bonita esta costumbre de tener conciencia de algo que no hemos hecho bien, de algo que hemos hecho mal, de un bien que no hemos hecho, etc. Caímos en la cuenta de que no estuvo bien eso que hicimos o que dejamos de hacer, que brote a nuestros labios rapidísimamente el acto de contrición. Porque ese acto de contrición vincula automáticamente la pasión de Cristo con nuestra redención, con el perdón que Dios nos concede por ese acto de contrición, si era un pecado venial, o por la llamada a la confesión, si fuera un pecado mortal, ¿no? Pero amemos mucho la contrición y tengamos mucha conciencia ante una falta que no sea grave, como es, gracias a Dios,
porque podemos encontrar nosotros en nuestra conciencia cualquier falta, pecados veniales, que sean deliberados, mal hechos, no está bien. El acto de contrición, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, como fue el de San Pedro, borra el pecado automáticamente. Cualquier acto de contrición elimina el pecado. Dije una mentira, hizo alguna cosa, exageré, una falta de caridad, una falta de justicia, me enfadé más de la cuenta, etcétera. Enseguida, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, y automáticamente la falta queda perdonada, automáticamente quedamos limpios con ese acto de contrición, porque nos vincula profundamente con la redención obrada por Cristo. Bonito. Encontramos aquí la dualidad de naturaleza de un único sujeto personal del sufrimiento redentor. Aquel que con su pasión y muerte en la cruz realiza la redención es el Hijo unigénito que Dios dio. Y al mismo tiempo, este Hijo, de la misma naturaleza que el Padre, sufre como hombre. Su sufrimiento tiene dimensiones humanas, tiene también una profundidad e intensidad únicas en la historia de la humanidad, que aún siendo humanas, pueden tener también una incomparable profundidad e intensidad de sufrimiento, en cuanto que el hombre que sufre es en persona el mismo Hijo unigénito, Dios de Dios. Por lo tanto, solamente Él, el Hijo unigénito, es capaz de abarcar la medida del mal contenida en el pecado del hombre, en cada pecado y en el pecado total, según las dimensiones de la existencia histórica de la humanidad sobre la tierra. Puede afirmarse que las consideraciones anteriores nos llevan ya directamente a Getsemaní y al Gólgota, donde se cumplió el poema del siervo doliente, contenido en el libro de Isaías. Antes de llegar allí, leamos los versículos sucesivos del poema, que dan una anticipación profética de la pasión del Getsemaní y del Gólgota. El siervo doliente, y esto a su vez es esencial para un análisis de la pasión de Cristo, se carga con aquellos sufrimientos de los que se ha hablado de un modo completamente voluntario. Asume totalmente, y a veces pensar, algunos pueden decir que Cristo era Dios y hombre verdadero, y por tanto Cristo podía de alguna manera eliminar el sufrimiento. Dios pudo, aún en la cruz, eliminar el sufrimiento, como despertó de la muerte, como levantó paralíticos, como curó toda clase de enfermedades, etcétera, como calmó el mar, como convirtió el agua en vino, etcétera. Todo esto podríamos decir que para Cristo era fácil dominar el dolor por la divinidad. Pero lo que pasó fue todo lo contrario, que Cristo, por ser Dios, la persona que experimenta ese dolor de su pasión, ese sufrimiento se vuelve infinito. Es un sufrimiento absolutamente imposible de soportar por una persona humana, ninguno de los sufrimientos que pasó, digamos, como desgresados, uno tras otro, etcétera. Cada uno podía ser mortal. Por tanto, el sufrimiento de Cristo fue de una intensidad absolutamente inconmensurable, cósmica. O sea, es imposible suponer la grandeza y la profundidad y la inmensidad del dolor que Cristo soportó. Y por eso, pues, diríamos, puede cargar, como el Papa nos dice, cargar con aquellos sufrimientos, porque está cargando con todos los pecados personales nuestros, con los pecados presentes, pasados y futuros, y con los pecados de toda la humanidad, que es lo que se menciona en el poema de Isaías. Léelo, proclama, porque es muy bello. Maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Fue arrebatado por un juicio inicuo, sin que nadie defendiera su causa. Fue pues arrancado de la tierra de los vivientes y herido de muerte
por el crimen de su pueblo. Dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, y fue en la muerte igualado a los malhechores, a pesar de no haber cometido maldad ni haber mentira en su boca. Es muy bonito pensar en lo que dice: como oveja muda ante los esquiladores, fue arrebatado por un juicio inicuo sin que nadie de su causa. Maltratado, al que se lo metió, no abrió la boca. O sea, es muy bueno esto para llevarnos a nosotros a no quejarnos ante el dolor, a no quejarnos del calor, a no quejarnos del cansancio, a no quejarnos de las incomodidades, a no quejarnos de pronto de la falta de caridad o del maltrato que nos puedan hacer. O sea, todo esto que el Señor vivió en silencio como cordero llevado al matadero, Él nos puede servir a nosotros, ¿no? Para ofrecerle al Señor todo lo que pueda ser disgusto, ¿no? Y para que de alguna manera todo lo podamos decir: Señor, esto por amor a ti, por amor a ti. No me quejo, lo soporto, lo llevo, eh, perdón, lo llevo con alegría, lo llevo con paz y lo ofrezco, ¿no? Lo ofrezco porque es lo que nos da la capacidad de soportar cualquier pena, es ofrecerle al Señor con generosidad, por nosotros mismos, por nuestros pecados, la humanidad entera, por el Papa, por la Iglesia, la conversión de los pecadores, por la conversión de las personas queridas nuestras, ¿no? Por reparación por los pecados de la humanidad, etc. Todo esto nos lleva pues a vivir muy intensamente la alegría del dolor, ¿no? San José María hacía rezar a una señora que estaba muy grande, muy mal, muriéndose, ¿no? Con grandes dolores, y hacía repetir: bendito sea el dolor, glorificado sea el dolor, santificado sea el dolor. O sea, ella iba repitiendo con gran convicción de que era verdad, ¿no? Muy importante esto y muy bonito. Sigue, por favor. Cristo sufre voluntariamente y sufre inocentemente. Acoge con su sufrimiento aquel interrogante que, puesto muchas veces por los hombres, ha sido expresado, en un cierto sentido, de manera radical en el libro de Job. Sin embargo, Cristo no solo lleva consigo la misma pregunta, y esto de una manera todavía más radical, ya que Él no es solo un hombre como Job, sino el unigénito Hijo de Dios, pero lleva también el máximo de la posible respuesta a este interrogante. La respuesta emerge, se podría decir, de la misma materia de la que está formada la pregunta. Cristo da la respuesta al interrogante sobre el sufrimiento y sobre el sentido del mismo, no solo con sus enseñanzas, es decir, con la buena nueva, sino ante todo con su propio sufrimiento, el cual está integrado de una manera orgánica e indisoluble con las enseñanzas de la buena nueva. Esta es la palabra última y sintética de esta enseñanza, la doctrina de la cruz, como diría un día San Pablo. ¿A qué pregunta se refiere el Papa? Que busca una respuesta a la pregunta clásica: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? O sea, me parece que ahí está viendo la pasión del Señor, la injusticia de la pasión, de que sufre voluntariamente, inocentemente. ¿Por qué yo podía ser Cristo? Porque yo no soy el culpable, pues yo no tengo la culpa, yo no tengo pecado, etcétera. O sea, esa pregunta que a veces surge y que nos puede surgir también a nosotros, ¿no? Sabemos muy bien que la respuesta es el para qué, ¿no? ¿Para qué? El por qué quiere unirnos, Señor, a la pasión suya, porque quiere acogernos como hijos verdaderos de Dios. Cristo muere como hijo y por tanto cuando el Señor permite sufrimiento para nosotros, lo está tratando como a su hijo, nos está haciendo más hijos de Dios. O sea, el Hijo de Dios, que es tan grande, ese Hijo de Dios, se fortalece
y se vivifica cuando hay sufrimiento, porque está el Señor permitiendo que, como a su Hijo le permitió y le pidió que ofreciera su dolor por la redención de la humanidad, nos pide a nosotros que como hijos aceptemos también toda clase de sufrimiento. ¿Para qué? Que da respuesta a ese por qué. Esta doctrina de la cruz llena con una realidad definitiva la imagen de la antigua profecía. Muchos lugares, muchos discursos durante la predicación pública de Cristo atestiguan cómo Él acepta ya desde el inicio este sufrimiento, que es la voluntad del Padre para la salvación del mundo. Sin embargo, la oración en Getsemaní tiene aquí una importancia decisiva. Las palabras, Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y a continuación, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Tienen una pluriforme elocuencia. Prueban la verdad de aquel amor que el Hijo unigénito da al Padre en su obediencia. Al mismo tiempo, demuestran la verdad de su sufrimiento. Las palabras de la oración de Cristo en Getsemaní prueban la verdad del amor mediante la verdad del sufrimiento. Las palabras de Cristo confirman con toda sencillez esta verdad humana del sufrimiento hasta lo más profundo. El sufrimiento es padecer el mal, ante el que el hombre se estremece. Él dice, pase de mí, precisamente como dice Cristo en Getsemaní. Sí, es importante ver cómo Cristo experimenta también el miedo al sufrimiento. Experimenta la verdad del sufrimiento, que para él era también superior a sus fuerzas, pensaba. Pero pide con confianza al Padre, si es posible que pase esto de mí, que pase, ¿no? Que pase de mí. ¿Eh? Es importante. Podemos pedir también nosotros, o sea, claramente, podemos decirle al Señor, si es posible, Señor, evítame este dolor, este sufrimiento. Me cuesta hacer tu voluntad, me cuesta cumplir esto, que sé que es voluntad tuya, pero se me hace duro. No lo soporto, Señor. La profundidad del sufrimiento, la crueldad del sufrimiento, la prolongación del sufrimiento, ¿no? Señor, si es posible que pase esto de mí, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Ese, esa frase que es tan importante del cumplimiento de la voluntad de Dios, de la obediencia, ¿no? Que hoy en el Evangelio, cuando a María pues la alaban por ser la madre del Señor, y dice no, alábenla porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica, porque hizo la voluntad del Señor, ¿no? Es importante. O sea, pero podemos quejarnos filialmente, humildemente ante el Señor, que pase de nosotros el sufrimiento, que podamos evitarlo. Y hay que evitarlo cuando se puede quitar el sufrimiento, cuando se puede cortar el sufrimiento, hay que cortar el sufrimiento. O sea, la medicina, los analgésicos, la compasión, la compañía, o sea, todo lo que ayude a llevar bien o a sobrellevar el sufrimiento, el Señor lo quiere, por supuesto, ¿no? Y tenemos que poner todos los medios para evitar el sufrimiento, no solo el nuestro, también el de los demás, ¿no? Pero siempre con la conciencia, hágase, Señor, según tu palabra, que pase de mí esto, pero hágase a mí según tu palabra. Esto es muy humano en ese sentido también, y permite que nosotros también, con nuestra humanidad, experimentemos que nos cuesta trabajo y que al Señor, si es posible, Señor, que pase de mí este cáliz. Sus palabras demuestran a la vez esta única e incomparable profundidad e intensidad del sufrimiento que pudo experimentar solamente el hombre que es el Hijo unigénito. Demuestran aquella profundidad e intensidad de las palabras proféticas antes citadas, ayudan a su manera a comprender. No ciertamente hasta lo más profundo. Para esto se debería entender el misterio divino humano del sujeto.
sino al menos para percibir la diferencia y a la vez semejanza que se verifica entre todo posible sufrimiento del hombre y el del Dios hombre. Getsemaní es el lugar en el que precisamente este sufrimiento, expresado en toda su verdad por el profeta sobre el mal padecido en él mismo, se ha revelado casi definitivamente ante los ojos de Cristo. Después de las palabras de Getsemaní, vienen las pronunciadas en el Gólgota, que atestiguan esta profundidad única en la historia del mundo, del mal del sufrimiento que se padece. Cuando Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sus palabras no son solo expresión de aquel abandono que varias veces se hacía sentir en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos y concretamente en el Salmo 22, del que proceden las palabras citadas. Puede decirse que estas palabras sobre el abandono nacen en el terreno de la inseparable unión del Hijo con el Padre y nacen porque el Padre cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros y sobre la idea de lo que dirá San Pablo. A quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros. Junto con este horrible peso, midiendo todo el mal de dar las espaldas a Dios contenido en el pecado, Cristo, mediante la profundidad divina de la unión filial con el Padre, percibe de manera humanamente inexplicable este sufrimiento que es la separación, el rechazo del Padre, la ruptura con Dios. Pero precisamente mediante tal sufrimiento, Él realiza la redención y expirando puede decir, todo está acabado. Padre, el micrófono. Acabado simplemente terminado. Acabado es culminado, o sea que la palabra acabado ahí se utiliza también en los muebles. Un mueble fino que tiene muy buen acabado. Esa palabra en ese sentido, la palabra acabado no es simplemente que ya salí de esta, ¿no? No, que ya con lo que he pasado he culminado la obra total de la redención, ¿no? En ese sentido, es la expresión de Cristo que todo está acabado. O sea, ya con el último grito del Señor es la redención de la humanidad ha sido hecha. El pecado ha sido vencido. El demonio ha sido derrotado en el árbol de la cruz. Así como se dice cuando el que en un árbol venció en el paraíso, en otro árbol fue vencido, ¿no? Está acabado habla de eso, ¿no? De que ya la obra redentora de Cristo, la salvación del mundo, la puerta abierta a la humanidad para vivir con Dios la gloria del cielo, ha llegado a su término, ¿no? Es esa palabra. Empieza con ese abandono que siente el Padre, que es el abandono, diríamos, no es que Dios haya abandonado a su Hijo, claramente, es más bien que Dios se siente al abandono al que lo hemos sometido nosotros con el pecado también. O sea, es ese abandono más bien, no es el del Padre, sino el abandono nuestro, ¿no? Nuestra falta de fidelidad, nuestra falta de fe, nuestra falta de fortaleza, nuestra falta de entrega, nuestra falta de generosidad, nuestra falta de espíritu de sacrificio, etc. Es como abandonar solo a Cristo en la cruz. El no ofrecerle al Señor nuestras penas y dolores, pero como ya es dejar solo a Cristo en la cruz. Ese es el abandono que le ve el Señor realmente. Marta. Adelante, Marta. Una frase que lo de los, ahora se me olvidó, algo que dice que los pecados por nosotros. Que leíste en Lina, se me fue la primera palabra. Pero a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Eso? Eso no lo entiendo. Sí, exacto, gracias. Sí, lo que se clavó en la cruz, dice San Pablo, quien quedó clavado en la cruz fue el pecado de la humanidad entera, ¿no? Por eso San Pablo habla de que lo hizo pecado, ¿no? Y al mismo tiempo también
San Pablo lo explica hablando de que hay un texto del Antiguo Testamento en que habla de la maldición de quien muere en la cruz. La cruz era una muerte humillante e ignominiosa. La cruz era un suplicio no para gente digna, era un suplicio de esclavos. O sea, la cruz era una humillación total. Morir en la cruz era morir difamado totalmente, ¿no? Porque era señal de criminalidad, era señal de maldad. O sea, todo eso, ese simbolismo de lo que significaba morir en una cruz, que era tan negativo, lo asumió el Señor. O sea, por eso San Pablo habla y por eso el Papa lo menciona de que se convierte en pecado, ¿no? Realmente, ¿no? De que Cristo fue hecho pecado. Encarnó, diríamos, toda clase de pecados, a la humillación tan grande de morir en la cruz. Encarnó todo aquel pecado para borrarlo de la humanidad, para arrancarlo de las manos del demonio. En ese sentido, se habla de que se hizo pecado. Gracias, Padre. Puede decirse también que se ha cumplido la Escritura, que han sido definitivamente hechas realidad las palabras del citado poema del siervo doliente. Quiso Yahvé quebrantarlo con padecimientos. El sufrimiento humano ha alcanzado su culmen en la pasión de Cristo, y a la vez ésta ha entrado en una dimensión completamente nueva y en un orden nuevo. Ha sido unida al amor, a aquel amor del que Cristo hablaba a Nicodemo, a aquel amor que crea el bien, sacándolo incluso del mal, sacándolo por medio del sufrimiento, así como el bien supremo de la redención del mundo ha sido sacado de la cruz de Cristo, y de ella toma constantemente su arranque. La cruz de Cristo se ha convertido en una fuente de la que brotan ríos de agua viva. En ella debemos plantearnos también el interrogante sobre el sentido del sufrimiento y leer hasta el final la respuesta a tal interrogante. Micrófono, padre. Pablo sintetizaba, ¿no? Porque me amó y dio su vida por mí. O sea que la cruz es la prueba más evidente del amor. ¿Cuánto amó Dios al mundo que no paró hasta entregar la vida de su Hijo a la muerte, ¿no? También son textos de San Pablo. O sea que todo lo que se muestra allí es la grandeza, la infinitud, la inmensidad del amor de Dios por nosotros, ¿no? Por tanto, la cruz no es una señal ni de castigo ni negativa, sino es una muestra evidente de amor. ¿Eh? Y por eso también, claro, el amor humano, el amor conyugal, el amor matrimonial, es entrega, es donación, es sacrificio, es abandono, es prescindir de nosotros mismos, ¿no? O sea, que es muy bonito ver, ¿no? Que el amor verdadero que tiene raíces en forma de cruz, ¿no? Y por eso cuando el sacerdote bendice con la señal de la cruz, ¿no? El amor es la cruz es una bendición, el Padre de mera bendición. Y con las manos hace la señal de la cruz sobre nosotros, ¿no? Como la gran bendición que se puede ofrecer a alguien es inmolar su vida por él, ¿no? Eso es muy importante en eso. El amor conyugal, de alguna manera, tiene también ese simbolismo, ¿no? El amor que es la decisión radical de hacer feliz a alguien, de suprimir todo deseo personal para entregarlo a los demás, ¿no? El amor se da con la cruz. No hay amor más grande, dice el Señor también en el Evangelio de San Juan, que aquel que da la vida por sus amigos. O sea, hay muchas manifestaciones en la Sagrada Escritura, las cuales amor y dolor, que son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Sin dolor no hay amor, sin dolor no hay entrega, sin dolor no hay generosidad, sin dolor no hay alegría, ¿no? Eso
está envuelto en ese sentido, ¿no? Toda la plenitud de la vida y la grandeza de la vida están inmersas de alguna manera en cómo acogemos el dolor, el sufrimiento e incluso la muerte, ¿no? Amor y dolor. Y si alguien más tiene alguna pregunta, podemos aprovechar este par de minuticos que quedan. O un comentario. Ujú. Su padre, a mí me parecía siempre eh, como muy impresionante el pedacito que narra la Biblia que sudó gotas de sangre el Señor. Y yo creo que solo, pues, ahora, cuando uno medita en que Él cargó con el sufrimiento, o sea, el dolor de los pecados, la carga de los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, y con el dolor, como acabo de leer, que yo esa parte sí no la había escuchado antes, como con el dolor que le causamos a Dios con esa ruptura de nuestra relación con Él, nos queda muy claro por qué sudó el Señor sangre. Mejor dicho, lo que ya no entiendo yo es cómo uno cayó ahí mismo en la agonía del huerto. Claro. Y Entonces, es San Lucas el que se da cuenta y menciona ese fenómeno, ¿no?, de una tensión tan profunda que sangra a través de la piel, ¿no? San Lucas era médico y captó claramente que ese fenómeno se está dando en el Señor, ¿no? ¿Ah? Esa es la máxima tensión que se puede experimentar, ¿no? No sé cómo se llamará eso, pero es la máxima expresión de un dolor inmenso, pues insoportable, ¿no? Que ya el cuerpo expulsa, digamos, gotas de sangre por los poros. Es tremendo esto, es hermoso y es muy bello y es muy grande esto que hemos visto hoy. Me parece que es un regalo muy grande del Señor, poder penetrar tan profundamente como nos hace el Papa Juan Pablo II penetrar en el sentido valioso del dolor, ¿no? En la grandeza del dolor, en la inmensidad del amor de Dios a través del dolor y en la invitación que nos hace el Señor a participar también con las cosas de cada día, ¿no? O sea, no se trata, y nos están invitando a que experimentemos grandes dolores, grandes penas, grandes sufrimientos. No, ya lo pasó el Señor, ya la grandeza del dolor inmenso ya lo pasó el Señor. Él no quiere que nosotros lo tengamos, por eso quiere que los dolores los atenuemos con analgésicos, con todo lo necesario, y que ofrezcamos, sí, como participación en dolores, las pequeñas contrariedades de cada día, ¿no? Los pequeños sufrimientos, las pequeñas amarguras, el cansancio, el calor, las pequeñas injusticias, cosas, el esfuerzo por hacer bien las cosas, la paciencia, la comprensión, todas las cositas de cada día son lo que podemos ofrecer al Señor como un gran regalo, ¿no? San José María hablaba de acercarnos a las manos llegadas de Cristo y empapar con su sangre nuestras pequeñas obras cotidianas para que todas las cosas que hacíamos unidas a la cruz del Señor alcanzaban un valor redentor, ¿no? El dolor de Cristo unido a nuestros dolores, el valor redentor de nuestras obras pequeñas, ¿no?, de cada día. Muy bien. Bueno, si quieres, entonces, ¿algún comentario más? Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.